Taylor Harris era un hombre corpulento con aspecto rudo. Vestía chaqueta de cuero, tenía una barba espesa y siempre lucía una sonrisa. Todos en su pandilla de motociclistas lo admiraban como el líder, el que siempre tenía un chiste nuevo, un desafío audaz o una forma de demostrar que eran los más rudos de la zona. Ese día, cabalgaron hacia un pueblito tranquilo en busca de un lugar para relajarse y divertirse. Brillaba el sol y las calles estaban tranquilas. Justo el tipo de lugar donde podían animar un poco las cosas. Sus motocicletas rugieron al detenerse frente a un pequeño y acogedor café. La gente se giró para parecer acostumbrada a días tranquilos. Un grupo de motociclistas de aspecto intimidante no era algo que vieran a menudo. Algunas personas sentadas en las mesas al aire libre agacharon la cabeza, esperando que los motociclistas pasaran de largo. Pero Taylor tenía otros planes. Le gustaba llamar la atención, poner nerviosa a la gente, reír a carcajadas y demostrar que nadie podía meterse con él. Entonces algo le llamó la atención. Dos perros bien cuidados estaban sentados obedientemente cerca de la entrada del café. Eran hermosos, fuertes y tranquilos. Uno era un Golden Retriever de ojos tiernos y dóciles. El otro era un Doberman negro y canela, musculoso y con una postura perfecta. Taylor sonrió mientras los observaba. Le dio un codazo a uno de sus amigos y se rió. Mira qué animalitos tan mimados. Parece que tienen una vida mejor que la nuestra. Su grupo se rió. Taylor siempre buscaba la manera de presumir, hacer reír a sus amigos y recordarles a todos que él mandaba. Pensando que sería divertido asustar a los perros, levantó su pesada bota y le dio una patada al Golden Retriever. No fue lo suficientemente fuerte como para causar daño real, pero sí lo suficiente para asustar al pobre perro, quien aulló sorprendido y se tambaleó hacia atrás, con sus tiernos ojos llenos de confusión y miedo. El Doberman se levantó de inmediato, alerta y protector, pero lo suficientemente bien entrenado para no atacar. Un silencio invadió la calle. La gente del café se quedó sin aliento. A una camarera se le cayó la bandeja que llevaba, el sonido rompió el silencio. Un niño que sostenía un cono de helado lo apretó con tanta fuerza que la bola cayó al suelo. Todo el pueblo parecía paralizado, conmocionado por lo que acababa de ocurrir. Taylor rió, complacido consigo mismo. Sus amigos rieron nerviosos, sin saber si seguir su ejemplo. Uno de ellos murmuró, quizá no fue tan buena idea. Pero Taylor no estaba preocupado. Era solo un perro, ¿verdad? Solo un poco de diversión. Lo que él no sabía, y nadie de su pandilla lo sabía, era que esos dos perros pertenecían a Michael Jordan. Y Michael Jordan lo observaba todo desde el interior del café. Sentado en silencio en una mesita cerca de la ventana, observaba la escena. Su rostro era firme y austero, de esos que no denotan mucha emoción. Pero sus ojos contaban otra historia. Disfrutaba de una sencilla taza de té, apreciando la tranquilidad del pequeño pueblo. La luz del sol se filtraba a través del cristal, proyectando un suave resplandor sobre el suelo de madera. Todo estaba en calma, casi perfecto, hasta que oyó el aullido de su perro. La mano que sostenía la taza se quedó congelada en el aire. Su mirada penetrante se desvió de la mesa y se centró en el exterior. Vio a su Golden Retriever retroceder, confundido y asustado. Su Doberman se mantenía erguido y alerta, presintiendo el peligro. Entonces su mirada se posó en el hombre responsable. El motociclista estaba allí de pie, riendo, como si nada hubiera pasado. Michael Jordan dejó lentamente su taza en el plato, el suave tintineo de la cerámica llenó el silencio a su alrededor. El dueño del café, un señor mayor de mirada amable, también lo había visto todo. Su rostro palideció al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Se acercó rápidamente y susurró, «Señor, creo que ese motociclista acaba de cometer un grave error». Michael Jordan no respondió. No lo necesitó. Simplemente se puso de pie, con movimientos tranquilos y controlados. No era de los que alzan la voz ni arman un escándalo. No lo necesitaba.
Su sola presencia emanaba una fuerza silenciosa, la clase de fuerza que hacía que la gente prestara atención sin que dijera una sola palabra. Al dar un paso hacia la puerta, la gente del café intercambió miradas nerviosas. Sabían quién era. Habían visto sus hazañas, oído historias sobre su disciplina, autocontrol y auténticas habilidades en la confrontación. Afuera, la pandilla de motociclistas seguía riendo, pero su risa había empezado a apagarse. Había algo en la forma en que reaccionaban los habitantes del pueblo. No solo estaban asustados. Parecían estar esperando que algo sucediera. Esto los inquietó. Uno de los motociclistas más jóvenes le dio un codazo a Taylor y le susurró, «Creo que deberíamos irnos de aquí». Taylor frunció el ceño. ¿Salir? ¿Por qué? Era solo una broma. Pero entonces la atmósfera cambió. Una sombra se movió por la acera. Del interior del café emergió una figura alta, sus botas hacían un ruido lento y constante contra la terraza de madera. La mirada de Michael Jordan estaba fija en Taylor. Tranquilo, pero lleno de peligro. Por primera vez ese día, Taylor sintió algo extraño. Incomodidad. Había estado en muchas peleas antes, pero había algo diferente en este hombre. Su porte, su calma, su ausencia de necesidad de decir una sola palabra. Todo en él transmitía un mensaje claro. Michael Jordan no solo estaba enojado. Estaba a punto de darle a Taylor una lección que jamás olvidaría. Taylor seguía sonriendo, pero su sonrisa ya no era tan segura como antes. Algo en la forma en que ese hombre se acercaba le hizo encoger el estómago. Michael Jordan no se apresuró. No gritó ni amenazó. Simplemente dio un paso al frente, con la mirada fija en Taylor como un león acechando a su presa. El pueblo quedó en silencio. La gente que hacía unos momentos estaba ocupada con sus quehaceres ahora observaba atentamente, algunos incluso conteniendo la respiración. El dueño del café salió, pero permaneció cerca de la puerta, como si quisiera ver qué pasaba después, pero también buscar una vía de escape si la situación se descontrolaba. Michael se detuvo a pocos metros de Taylor y lo miró de arriba abajo. El líder de los motociclistas se cruzó de brazos, intentando aún parecer duro frente a su pandilla, pero notó un ligero cambio en su postura, rigidez en los hombros, vacilación en su firmeza. «Pateaste a mi perro», dijo Michael finalmente, con voz tranquila pero pesada, como un trueno antes de la tormenta. Taylor se burló y puso los ojos en blanco. «Solo fue un pequeño empujón, amigo». «Tranquilo», dijo, forzando una risa. Su grupo rió con él, pero con mucha más vacilación que antes. La mirada de Michael no vaciló. Ni siquiera parpadeó. «¿Te parece gracioso?», preguntó. Taylor se encogió de hombros. No quise decir nada. Solo estaba divirtiéndose un poco. Cambió el peso de un pie al otro y de repente se dio cuenta de que todas las miradas del pueblo estaban puestas en él. Su pandilla seguía apoyándolo, pero por primera vez se sintió solo. Michael ladeó ligeramente la cabeza, considerando las palabras de Taylor. Luego, muy lentamente, se acercó un paso más. Taylor tragó saliva. No había ira en la expresión de Michael, solo una energía silenciosa y controlada, como un resorte a punto de romperse. ¿Quieres divertirte?, preguntó Michael, con la voz apenas por encima de un susurro. Bien, vamos a divertirnos. Antes de que Taylor pudiera reaccionar, Michael se movió. Fue rápido, rapidísimo. En un segundo, Taylor estaba de pie. En el siguiente instante, se tambaleaba hacia atrás, completamente desequilibrado. Michael ni siquiera había lanzado un puñetazo. Había entrado en el espacio de Taylor justo en el momento justo y le había quitado la pierna de debajo. Taylor se estrelló contra el suelo con un golpe sordo. Su grupo se quedó boquiabierto. El líder de los motociclistas, el tipo más duro que conocían, yacía de repente en el suelo, parpadeando confundido. Michael ni siquiera sonrió. Se quedó allí, mirando a Taylor con la misma expresión tranquila. Ya no es tan gracioso, ¿verdad?, dijo en voz baja.
Taylor se apresuró a levantarse, con la cara roja de vergüenza. Su grupo se quedó paralizado, sin saber si intervenir o retirarse. Los habitantes del pueblo observaban ahora con discretas sonrisas. Cuando Taylor volvió a mirar a Michael a los ojos, finalmente comprendió que había cometido el mayor error de su vida. Apretó los puños, intentando superar la sorpresa. Había peleado muchas veces en su vida, y no iba a dejar que un desconocido famoso lo dejara en ridículo. Se alisó la chaqueta, respiró hondo y miró a Michael. Muy bien, tipo duro. Gruñó, dando un paso adelante. ¿Crees que puedes avergonzarme así y salir impune? Michael no se movió. Permaneció completamente quieto, con las manos relajadas a los costados y la mirada penetrante de Taylor en todo momento. ¿Quieres intentarlo otra vez?, preguntó Michael con voz tranquila, casi aburrida. Esta vez, Taylor no dudó. Atacó con el puño, apuntando directamente a la cara de Michael. Pero antes de que pudiera asestar el golpe, Michael Jordan se movió rápido y preciso, tal como Taylor Harris lo había visto antes de llegar. Michael dio un paso sin esfuerzo, agarró la muñeca de Taylor y la retorció lo justo para hacerle perder el control. En el mismo movimiento, Michael desvió el impulso de Taylor contra él, tirándolo hacia adelante y estrellándolo contra una mesa de madera. La mesa se rompió bajo el peso de Taylor, y los platos y vasos volaron por todas partes. Su pandilla los observaba conmocionada. Su líder ahora gemía en el suelo. El dueño del café se estremeció ante el desorden, pero no se atrevió a decir palabra. Taylor luchó por levantarse, pero Michael ya estaba de pie junto a él, completamente tranquilo, aún divertido. Michael ladeó la cabeza y preguntó, ¿se acabó? Taylor apretó los dientes y se puso de pie de nuevo. Su orgullo no lo decepcionaría, no delante de todos. Atacó a Michael, esperando pillarlo desprevenido. Pero Michael ni siquiera se movió. Con un solo paso al frente, asestó un golpe rápido y controlado al pecho de Taylor. No fue lo suficientemente fuerte como para herirlo gravemente, pero sí para dejarlo sin aire. Taylor se tambaleó hacia atrás, jadeando, con las manos agarrándose el pecho. Sentía las piernas débiles. Nunca se había sentido tan impotente en una pelea. Su grupo, al darse cuenta de que su líder estaba completamente superado, comenzó a retroceder lentamente. Algunos ni siquiera querían mirar a Michael a los ojos. Los habitantes del pueblo sonreían. Michael se acercó un paso más a Taylor, quien aún intentaba recuperar el aliento. No alzó la voz. No parecía enojado. Simplemente dijo, pateaste a mi perro. Ahora sabes cómo se sintió. El corazón de Taylor se aceleró. Por primera vez, no solo estaba avergonzado, sino asustado. Taylor respiraba con dificultad, intentando serenarse. Aún le dolía el pecho del último golpe y su mente estaba hecha un mar de confusión. ¿Cómo era posible? Había estado en muchas peleas antes, pero esto era diferente. Michael Jordan no solo era fuerte. Era rápido, preciso y tenía el control absoluto. Su banda seguía allí, pero nadie se movía. Habían llegado al pueblo creyéndose los más duros, pero ahora no estaban tan seguros. La facilidad con la que Michael había tratado a Taylor, sin siquiera despeinarse, era suficiente para que cualquiera reconsiderara sus decisiones. Taylor se secó la cara e intentó recuperar la confianza. Seguía siendo el líder de su banda y no podía permitir que lo vieran así. Su orgullo no se lo permitió. Pero en el fondo, sabía que ya había perdido. Entonces, desesperado, metió la mano en el bolsillo y sacó una navaja pequeña. La abrió y la sostuvo frente a él. Respiraba agitadamente, apretaba con firmeza. En cuanto apareció la espada, todo el pueblo contuvo la respiración. La gente retrocedió, algunos susurrando. Otros miraron a Michael, preguntándose si se retiraría ahora que había un arma de por medio. Pero Michael ni siquiera parpadeó. En cambio, suspiró y negó con la cabeza. De verdad que no sabes cuándo rendirte, ¿verdad? Taylor apretó la mandíbula.
Le daba igual si Michael era una estrella o algún experto en artes marciales. No podía alejarse con aspecto débil. Tenía que hacer algo. Con un movimiento rápido, se abalanzó hacia adelante, apuntando el cuchillo directamente a Mako. Pero una vez más, Mako fue más rápido. Antes de que Taylor pudiera completar el movimiento, la mano de Mako se disparó hacia adelante, agarrándole la muñeca con firmeza. En un movimiento fluido, él le retorció el brazo a Taylor, obligándolo a soltar el cuchillo. Este cayó al suelo con un fuerte tintineo. Taylor dejó escapar un suspiro agudo. Le ardía la muñeca y sus rodillas casi se doblaron bajo la repentina presión. Michael apretó el agarre lo justo para que Taylor comprendiera una cosa: estaba completamente indefenso. Toda la calle quedó en silencio. La pandilla observaba atónita. Los vecinos los observaban, algunos con los ojos muy abiertos, otros con pequeñas sonrisas de satisfacción. Michael se inclinó ligeramente hacia adelante y habló en voz baja, lo suficientemente alto para que Taylor lo oyera. Así se siente la impotencia. Ahora imagina cómo se sintió mi perro. Taylor no dijo ni una palabra. No podía. Estaba demasiado ocupado intentando no temblar. Michael sostuvo su mirada un instante más antes de soltarse finalmente y retroceder. El cuchillo seguía en el suelo, pero Taylor no se atrevió a recogerlo. Por primera vez en su vida, Taylor ya no quería luchar. Se quedó quieto, con las muñecas aún doloridas por el agarre de Michael. Respiraba con dificultad y su mente iba a mil. Así no debía terminar el día. Había venido al pueblo con su pandilla, esperando divertirse, presumir, ser el más duro. Pero ahora era él el humillado. Su cuchillo yacía en el suelo entre ellos, pero no se atrevió a recogerlo. Aún sentía la fuerza en el agarre de Michael, el control en sus movimientos. No podía ganar esta pelea. Su pandilla, los mismos hombres que antes se habían reído con él, ahora lo miraban con incertidumbre. Su intrépido líder había sido derrotado 2 veces, y ahora permanecía allí, sin saber qué hacer. Michael no se movió. No hacía falta. Su mensaje fue claro. El Golden Retriever, el mismo perro al que Taylor había pateado antes, se acercó a Michael y se sentó a su lado. El perro miró a su dueño y luego a Taylor con ojos tranquilos e inteligentes. Era casi como si supiera que se había hecho justicia. Taylor tragó saliva con dificultad. El silencio era insoportable. Su orgullo le gritaba que hiciera algo, que se defendiera, que demostrara que no era débil. Pero otra parte de él, la que valoraba su propia seguridad, habló más fuerte. Retrocedió lentamente un paso, luego otro. «Vámonos», murmuró a su grupo sin siquiera mirarlos. Pero cuando se dieron la vuelta para irse, Taylor evitó la mirada de Michael Jordan. Comprendió que su líder se había rendido. Uno a uno, los motociclistas retrocedieron hacia sus motocicletas. Los habitantes del pueblo, que habían estado conteniendo la respiración, comenzaron a relajarse. Algunos susurraban entre sí, mientras que otros simplemente observaban en silencio. Divertido, Taylor se alejó, rumbo a su bicicleta. No se molestó en agarrar su cuchillo. Solo quería salir de allí. Pero en cuanto llegó a su motocicleta, Michael habló por última vez. «La próxima vez», dijo con voz tranquila pero firme, «piensa antes de intentar demostrar lo duro que eres». Taylor apretó la mandíbula, pero no respondió. No había nada más que decir. Con un fuerte rugido, los motociclistas aceleraron sus motores y el sonido resonó por la calle. Pero no era el ruido potente y seguro con el que habían llegado. Esta vez, sonó a derrota. Mientras se marchaban, alejándose del pequeño pueblo y del hombre que los había humillado, Taylor supo una cosa con certeza: jamás olvidaría ese día. A medida que el rugido de las motocicletas se desvanecía en la distancia, la calma regresó al pequeño pueblo. Los que habían estado observando comenzaron a sonreír lentamente, susurrando entre sí sobre lo sucedido. Algunos miraban a Michael con admiración, mientras que otros simplemente asentían en silencio.
El dueño del café dio un paso al frente, limpiándose las manos en el delantal. Vaya, dijo riendo, qué espectáculo. Michael, que había estado viendo a los motociclistas irse, finalmente se giró hacia el café. Se agachó y acarició suavemente la cabeza de su Golden Retriever. El perro meneó la cola, feliz y contento. Su Doberman, en cambio, permanecía alerta cerca, vigilando la carretera como para asegurarse de que los alborotadores no regresaran. Una anciana de mirada amable se le acercó, sonriendo. ¡Qué increíble!, le dijo. Ni siquiera tuviste que esforzarte mucho, y aún así le diste a ese hombre una lección que no olvidará. Michael esbozó una leve sonrisa. Algunos creen que la fuerza consiste en demostrarla, dijo simplemente. Pero la verdadera fuerza reside en saber cuándo usarla y cuándo no. El dueño del café negó con la cabeza, incrédulo. No creo que vuelvan pronto, dijo. Y si les va bien, lo pensarán 2 veces antes de causar problemas. Michael no dijo nada, solo esbozó una pequeña sonrisa que lo decía todo. El Golden Retriever ladró alegremente, como si asintiera. El alivio del pueblo era palpable. Un niño pequeño que observaba desde detrás de su madre corrió de repente y acarició suavemente el pelaje del perro. ¿Es tu perro?, preguntó el niño, mirando a Mako con ojos grandes y curiosos. Mako se agachó, echándole otra mirada a su perro. Sí, dijo, acariciando suavemente las orejas del retriever. Está bien. El niño sonrió. Bueno, es muy lindo. Mako se rió y se levantó, mirando a su alrededor. Está bien, dijo, sacudiéndose las manos. Creo que necesito otra taza de té. El dueño del café se rió. Invita a la casa, dijo. Después de lo que hiciste, te lo mereces. Michael asintió y regresó al café, con sus perros siguiéndolo de cerca. La gente del pueblo lo observó entrar, aún asombrada por lo que les había sucedido. Fue un momento inolvidable. Un extraño había llegado al pueblo, sin buscar problemas, sin intentar demostrar nada, solo un hombre disfrutando de una tarde tranquila con sus perros. Pero cuando los problemas le asaltaron, los manejó sin ira, sin violencia, solo con calma y una fuerza controlada. Al ponerse el sol sobre el tranquilo pueblo, todos sabían una cosa: Taylor y su pandilla se habían metido con el hombre equivocado. Pasaron los días y el pueblo volvió a su tranquila rutina. Las pequeñas tiendas bullían de actividad, el café seguía siendo uno de los lugares favoritos de los lugareños y la gente seguía hablando de lo sucedido ese día. Michael Jordan llegó y se fue como una tormenta pasajera, pero la lección que dejó permaneció en la memoria de todos. El dueño del café seguía riéndose cada vez que alguien mencionaba el incidente. He visto a muchos tipos duros pasar por aquí, decía, negando con la cabeza. Pero nunca he visto a nadie manejar una situación así, como si no hubiera sudado ni un pelo. El niño que había acariciado al perro de Michael seguía contándoselo a sus amigos, como si fuera el escenario de una gran película, y todos estaban encantados. Mientras tanto, Taylor y su pandilla no habían regresado. Nadie los había visto desde ese día, y el pueblo disfrutaba tranquilamente de la paz que los motociclistas habían aprendido. A algunas personas no se les debe desafiar. A la tarde siguiente, el sonido de una motocicleta hizo que algunos levantaran la vista con nerviosismo. Pero esta vez no eran Taylor ni su pandilla. Era solo un viajero solitario de paso, como muchos otros antes que él. El dueño del café sonrió, saludando al recién llegado como siempre. La gente del pueblo había aprendido algo importante. No todos los motociclistas eran alborotadores, ni todos los hombres tranquilos eran débiles. Algunos tenían una fuerza que no debía mostrarse a menos que fuera necesario. Una vez que el sol se puso en el horizonte, el pueblo continuó con su vida, a salvo una vez más. Y en algún lugar, Michael Jordan y sus leales perros continuaron su viaje, dejando solo una historia que se contaría una y otra vez en los años venideros.